Hola amigos, estamos en nuestro podcast. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, el día de hoy vamos a poder ver un poquito el proceso de vacancia tan abrupto que ha tenido Dina Boluarte. Planificado también podría decirse. Yo creo que más que planificado, por momentos, calculado y por momentos un poco intempestivo por estos sucesos con la Armonía 10, después Sí, atentados contra otro grupo, el sí. último de Aguamarina, entonces una desencadena que iba a terminar en una revuelta, las huelgas que se venían. Ya estaba probablemente la presidenta un poco agotada de crédito político, pero el que pateó el tablero rápidamente en la mañana fue Renovación Popular. Le estiró, o sea, le sembró todo para que empiece a correr el hilo. Fuerza Popular como que dice no al principio, pero al ver que se suma también otras bancadas del pacto, empieza a decir ya, mejor me sumo porque me voy a quedar fuera de línea, ¿no? Ese día terminamos con 4 mociones de vacancia Sí. y básicamente todos los grupos parlamentarios estaban a favor, entonces ya estaba todo consensuado, pues, ¿no? Y parece que, más que consensuado, parece que como alternativa habían tenido desde el principio al actual presidente, ¿no? No, en la mañana había rumores de que Roberto Quiabra, es Ujú. más, se dijo, ¿no?, que él era posible a poder asumir y a renunciar a su candidatura presidencial, ¿no? Pero al final como que los No. partidos de izquierda no Ujú. querían, el centro tampoco, entonces al final iba a ser una vacancia inconclusa, ¿no? No, sí, al final como que parecía que Quiabra asumía, pero el PPC dijo no, pero ya hablaremos más adelante de lo que pasó también con las negociaciones políticas. Una vacancia que fue absoluta, porque fue con la presentación de las 4 mociones, tiene una votación de 120, y la moción en sí misma ya cuando se aprueba 124, ¿no? Solo una persona se abstuvo de no votar en Ujú. contra de Dina. Yo creo que también ha habido un poquito de cuota de lobbies de poder. Hay que recordar que en una acción populista, Dina no quiso confabularse con las AFPs. O sea, todo Sí, es una bolita de nieve, ¿ah? fue Van varias raro. cosas que Ujú. se van entretejiendo y al final generan este escenario. Lo que se puede ver claramente, o sea, o lo que la población se pregunta, y supongo nuestro público también un poco, ¿por qué faltando 6 meses? O sea, llegados a esta situación, se presentaron 7 mociones de vacancia antes. El pacto infame, como se le suele llamar, a Fuerza Popular, APP y Perú Libre, dijeron no a esas 7 mociones. Y al último, faltando 6 meses para una elección, complicaron todo, ¿no? Justo el día de ayer era el último día, creo, para poder renunciar a un cargo público y Correcto. si tú querías postular algún tipo de cargo como senador, diputado o Claro. presidente. Entonces, conveniente el momento, conveniente todo, porque al final es populismo puro, ¿no? Es intentar llegar de alguna forma de obtener popularidad en base a actos que contravienen a la economía del país, contravienen a Ujú. las políticas públicas. Desorden, caos, que Y parte de ese desorden del que hablas, por ejemplo, se vio reflejado directamente en la noche de la votación, ¿no? ujú. Nunca se ha visto, que yo recuerdo, me un Castillo, que le dieran 1 hora y media a un presidente para presentarse a defenderse de una moción de vacancia, ¿no? Y la presidenta se allana, manda un video, porque ni siquiera dio un mensaje a la nación en vivo, dicen que fue grabado el video que terminó dando Dina Boluarte, y después la presidenta se esconde y los carros salían y entraban de su casa, o sea, todo un desorden total, Cogen esta palabrita del reglamento del Congreso y de la Constitución que decía inmediata ¿no? Ujú. para hacer que la presidenta tenga que defenderse en este plazo tan corto, pero es irrazonable pensar que una persona va a poder defenderse sin poder preparar una defensa técnica, sin poder tener un buen equipo De de abogados. litigantes, de abogados, ¿no? Entonces, y un poco triste también su despedida, porque la presidenta parecía un poco desconectada de la sociedad, ¿no? Al final, ya cuando estaba acá, se puso Sí, a dar una especie de mensaje a la nación que hacía unos paralelismos con los discursos que daban 28 largos, sin sí. sentido, sin contenido, básicamente enumerar lo que se estaba haciendo. Lo que a mí me llevó quizá a fastidiar de todo el proceso, y no por defender a la señora Boluarte, Uh-huh. es que ese día ya fue evidente, ¿no? Dina Boluarte era una marioneta sostenida por el Congreso que hoy día finalmente logró lo que quería desde el principio, que era gobernar ellos.
O sea, ahora sí podemos decir que han roto el equilibrio de poderes y gobierna el Congreso directamente, ¿no? No sé si quienes gobiernan son los congresistas o el grupo o el partido o la organización política por detrás de ellos, ¿no? Entonces, porque muchas veces pareciera que tienen acto propio, pero son sometidos sus intereses por otras personas. O sea, sí, esa noche todo el mundo se preguntaba, ¿y dónde diablos está Dina? Porque a las 3 de la mañana, o sea, a las 3 de la mañana se vio salir carros, ¿no? Pero al final nos dimos cuenta, porque todos los medios de redacción nos decían, ¿no? No importa dónde esté Dina, porque este Congreso, con el actual presidente, le archivaron todas las denuncias en su contra prácticamente. Y no solo eso, le intentaron adjudicar que la presidenta iba a ir a una embajada, no había necesidad. Tiene un equipo, después de que tú cesas como presidente, tienes un cuerpo de Policía del abogados que te Estado. va a poder cubrir, su casa está totalmente resguardada por la policía, entonces el único afán de poder escapar era de repente evadir algunos casos que no se van a abrir inmediatamente, sino en el Definitivamente. transcurso de los meses. Ahora, Cristian, ¿te acuerdas que cuando se presentaban las mociones de vacancia, lo hacía la izquierda? Cuando lo presentó la izquierda, se peleaban y decían, no, ellos atentan contra la gobernabilidad, quieren desequilibrar el país, justo lo que tú decías, no que haya desorden, que la economía falle. Y esta vez la derecha se olvidó de todo, no pensó en nada, la gobernabilidad les llegó, el periodo electoral también, y dijo, bueno, es momento de espectorar a Boluarte. La marioneta ya no nos sirve porque, como hablábamos quizá detrás, un poco, se venían las marchas, se venía todo el problema, un bolondrón, ¿no? Que tenía enfrentando a la presidenta. Creo que es la sensación de las calles. A veces muchas veces dicen que las marchas no sirven para nada, pero el descontento de la población, de repente aquí no se siente tanto, pero en Lima, la sensación de inseguridad, más allá de los actos de inseguridad, la sensación de inseguridad está cobrándole factura a los políticos tradicionales. Hay que pensar que ellos están ya visorando la nueva elección que se viene, pero si se quedan con ese tufillo de que ellos han sido los culpables de no poder resolver la inseguridad que estamos viviendo, pues le va a ir pésimo, ¿no? Muchos de ellos de repente no pasan ni siquiera la valla. Ahora, un poco yendo a lo que es ya la elección del actual presidente, un poquito, que ya vamos a verlo más adelante. La vacancia sale, pero ¿quiénes votaron por esta mesa directiva? Porque hubieron 79 votos, o sea, este presidente resulta en esta vacancia tan favorecida que parece que a la derecha no le incomoda para nada, a la izquierda tampoco, porque ambos mantuvieron el equilibrio. Viene de la elección de julio, y en julio teníamos dos opciones, una que era más democrática y uno acusado de varios delitos, ¿no? Mira, yo creo que una tuvo mayor capacidad de consenso entre los grupos parlamentarios. Teníamos a José Gelí de Somos Perú, teníamos a Rosco Iglesias de Fuerza Popular, ya hasta ahí aseguraron una gran cantidad de votos. Teníamos Perú Libre. la de Perú Libre y teníamos Y a Luis Acción López. Popular, Ilis López de Acción Popular. Entonces, bancadas grandes, negociando con los otros grupos parlamentarios para que puedan presidir las comisiones, que de repente no se ve tan atractivo las comisiones, pero para algunos lobbies son muy importantes. Entonces, el poder hacer que pasen vía express por los estudios de comisión. Ahora, hay algo que se notó en esa concertación que tú dices. Geri, el primero, tenía acusaciones claras en el Congreso, y hablaremos más adelante. El segundo, Rospigliosi, lo hemos visto migrar, ¿no? De pertenecer a la progresista caviar que se domina en la política, ahora es recontra fujimorista, digamos así. El tercero está Waldemar Cerrón, el hermano de un prófugo de la justicia, y Ilis López, si no me equivoco, de Acción Popular, claramente uno de los niños en el gobierno de Castillo. O sea, teníamos no una mesa directiva, sino casi una gente sentada con prontuario, ¿no? Claro, y por el otro lado teníamos como que un grupo un poco más cerrado que era incapaz de trazar alianzas, ¿no? Hay una falta de visión a la hora de poder decir yo me voy a quedar sin esto para poder ganar una mesa directiva, que hubiera sido de repente la mejor mesa. Pero es lo que vamos a tener. Y esa mesa, y esa gente que no llegó a ganar la mesa, fue la que pateó el tablero y mandó a la vacancia al final, ¿no? Claro, sí, sí. ¿De qué va?
Hola amigos, estamos en nuestro podcast. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, el día de hoy vamos a poder ver un poquito el proceso de vacancia tan abrupto que ha tenido Dina Boluarte. Planificado también podría decirse. Yo creo que más que planificado, por momentos, calculado y por momentos un poco intempestivo por estos sucesos con la Armonía 10, después Sí. atentados contra otro grupo, Sí. el último de Aguamarina, entonces una desencadena que iba a terminar en una revuelta, las huelgas que se venían. Ya estaba realmente la presidenta un poco agotada de crédito político, pero el que pateó el tablero rápidamente en la mañana fue Renovación Popular. Le estiró, o sea, le sembró todo para que empiece a correr el hilo. Fuerza Popular como que dice no al principio, pero al ver que se suma también otras bancadas del pacto, empieza a decir ya, mejor me sumo porque me voy a quedar fuera de línea, ¿no? Ese día terminamos con 4 mociones de vacancia Sí. y básicamente todos los grupos parlamentarios estaban a favor, entonces ya estaba todo consensuado, pues, ¿no? Y parece que, más que consensuado, parece que como alternativa habían tenido desde el principio al actual presidente, ¿no? No, en la mañana había rumores de que Roberto Quiabra, es más, se dijo, ¿no?, que era posible a poder asumir y a renunciar a su candidatura presidencial, ¿no? Pero al final como que los No, partidos de izquierda no querían, el centro tampoco, entonces al final iba a ser una vacancia inconclusa, ¿no? no, sí, al final como que parecía que Quiabra asumía, pero el PPC dijo no, pero ya hablaremos más adelante de lo que pasó también con las negociaciones políticas. Una vacancia que fue absoluta, porque fue con la presentación de las 4 mociones, tiene una votación de 120, y la moción en sí misma ya cuando se aprueba 124, ¿no? Solo una persona se abstuvo de no votar Ujú. en contra de Dina. Yo creo que también ha habido un poquito de cuota de lobbies de poder. Hay que recordar que en una acción, una acción populista, Dina no quiso confabularse con las AFPs. O sea, Sí, todo es una bolita de nieve, ¿ah? fue Van varias raro. cosas que se van entretejiendo y al final generan este escenario. Lo que se puede ver claramente, o sea, o lo que la población se pregunta, y supongo nuestro público también un poco, ¿por qué faltando 6 meses? O sea, llegados a esta situación, se presentaron 7 mociones de vacancia antes. El pacto infame, como se le suele llamar, a Fuerza Popular, APP y Perú Libre, dijeron no a esas 7 mociones. Y al último, faltando 6 meses para una elección, complicaron todo, ¿no? Justo el día de ayer era el último día, creo, para poder renunciar a un cargo público y si Correcto. tú querías postular algún tipo de cargo como senador, diputado Claro. o presidente, entonces conveniente el momento, conveniente todo, porque al final es populismo puro, ¿no? Es intentar llegar de alguna forma de obtener popularidad en base a actos que contravienen a la economía del país, contravienen a las políticas públicas. Desorden, caos, que... Y parte de ese desorden del que hablas, por ejemplo, se vio reflejado directamente en la noche de la votación, ¿no? Ujú. Nunca se ha visto, que yo recuerdo, me decían un Castillo, que le dieran 1 hora y media a un presidente para presentarse a defenderse de una moción de vacancia, ¿no? Y la presidenta se allana, manda un video, porque ni siquiera de un mensaje a la nación en vivo, dicen que fue grabado el video que terminó dando Dina Boluarte, y después la presidenta se esconde y los carros salían y entraban de su casa, o sea, todo un desorden total, ¿no? Cogen esta palabrita del reglamento del Congreso y de la Constitución que decía inmediata Ujú. para hacer que la presidenta tenga que defenderse en este plazo tan corto, pero es irrazonable pensar que una persona va a poder defenderse sin poder preparar una defensa técnica, sin poder tener un buen equipo De de abogados. litigantes, de abogados, ¿no? Entonces... Y un poco triste también su despedida, porque la presidenta parecía un poco desconectada de la sociedad, ¿no? Al final, ya cuando estaba acá, se Sí. puso a dar una especie de mensaje a la nación que hacía unos paralelismos con los discursos que daban 28 largos, sin Sí. sentido, sin contenido, básicamente enumerar lo que se estaba haciendo. Lo que a mí me llevó quizá a fastidiar de todo el proceso, y no por defender a la señora Boluarte, es que ese día ya fue evidente, ¿no? Dina Boluarte era una marioneta sostenida por el Congreso que hoy día finalmente logró lo que quería desde el principio, que era gobernar ellos. O
sea, ahora sí podemos decir que han roto el equilibrio de poderes y gobierna el Congreso directamente, ¿no? No sé si quienes gobiernan son los congresistas o el grupo o el partido o la organización política por detrás de ellos, ¿no? Entonces, porque muchas veces pareciera que tienen acto propio, pero son sometidos sus intereses por otras personas. O sea, sí, esa noche todo el mundo se preguntaba, ¿y dónde diablos está Dina? Porque a las 3 de la mañana, o sea, a las 3 de la mañana se vio salir carros, ¿no? Pero al final nos dimos cuenta, porque todos los medios de redacción nos decían, ¿no? No importa dónde esté Dina, porque este Congreso, con el actual presidente, le archivaron todas las denuncias en su contra prácticamente. Y no solo eso, le intentaron adjudicar que la presidenta iba a ir a una embajada, no había necesidad. Tiene un equipo, después de que tú cesas como presidente, tienes un cuerpo de abogados que te va a poder cubrir, su casa está totalmente resguardada por la policía, entonces el único afán de poder escapar era de repente va a ir a algunos casos que no se van a abrir inmediatamente, sino en el transcurso de los meses. Ahora, Cristian, ¿te acuerdas que cuando se presentaban las mociones de vacancia, lo hacía la izquierda? Cuando lo presentó la izquierda, se peleaban y decían, no, ellos atentan contra la gobernabilidad, quieren desequilibrar el país, justo lo que tú decías, no que haya desorden, que la economía falle. Y esta vez la derecha se olvidó de todo, no pensó en nada, la gobernabilidad les llegó, el periodo electoral también, y dijo, bueno, es momento de espectorar a Boluarte. La mayoría ya no nos sirve porque, como hablábamos quizá detrás, un poco, se venían las marchas, se venía todo el problema, un bolontrón, ¿no? Que tenía enfrentando a la presidenta. Creo que es la sensación de las calles. A veces muchas veces dicen que las marchas no sirven para nada, pero el descontento de la población, de repente aquí no se siente tanto, pero en Lima, la sensación de inseguridad, más allá de los actos de inseguridad, la sensación de inseguridad está cobrándole factura a los políticos tradicionales. Hay que pensar que ellos están ya visorando la nueva elección que se viene, pero si se quedan con ese tufillo de que ellos han sido los culpables de no poder resolver la inseguridad que estamos viviendo, pues le va a ir pésimo, ¿no? Muchos de ellos de repente no pasan ni siquiera la valla. Ahora, un poco yendo a lo que es ya la elección del actual presidente, un poquito, porque ya vamos a verlo más adelante. La vacancia sale, pero ¿quiénes votaron por esta mesa directiva? Porque hubieron 79 votos, o sea, este presidente resulta en esta vacancia tan favorecida que parece que la derecha no le incomoda para nada, la izquierda tampoco, porque ambos mantuvieron el equilibrio. Viene de la elección de julio, y en julio teníamos dos opciones, una que era más democrática y uno acusado de varios delitos, ¿no? Mira, yo creo que una tuvo mayor capacidad de consenso entre los grupos parlamentarios. Teníamos a José Gerí de Somos Perú, teníamos a Rosco Iglesias de Fuerza Popular, ya hasta ahí aseguraron una gran cantidad de votos. Teníamos de Perú Libre y teníamos a Acción Popular, Iris López de Acción Popular. Entonces, bancadas grandes, negociando con los otros grupos parlamentarios para que puedan presidir las comisiones, que de repente no se ve tan atractivo las comisiones, pero para algunos lobbies son muy importantes. Entonces, el poder hacer que pasen vía express por los estudios de comisión. Ahora, hay algo que se notó en esa concertación que tú dices. Gerí, el primero, tenía acusaciones claras en el Congreso, ya hablaremos más adelante. El segundo, Rospigliosi, lo hemos visto migrar, ¿no? De pertenecer a la progresista caviar que se denomina en la política, ahora es recontra fujimorista, digamos así. El tercero está Waldemar Cerrón, el hermano de un prófugo de la justicia, y Iris López, si no me equivoco, de Acción Popular, claramente uno de los niños en el gobierno de Castillo. O sea, teníamos no una mesa directiva, sino casi una gente sentada con prontuario, ¿no? Claro, y por el otro lado teníamos como que un grupo un poco más cerrado que era incapaz de trazar alianzas, ¿no? Hay una falta de visión a la hora de poder decir yo me voy a quedar sin esto para poder ganar una mesa directiva, que hubiera sido de repente la mejor mesa, pero es lo que vamos a tener. Y esa mesa, y esa gente que no llegó a ganar la mesa, fue la que pateó el tablero y mandó a la vacancia al final, ¿no? Claro, sí. ¿En qué va? En el segundo bloque vamos a hablar del presidente José Gerí. Bueno, o sea, el señor Gerí es casi una ruleta de emociones
pornográficas, digamos, ¿no? O sea, es un circo de perdón del público, ¿no? O sea, en lo primero que hace, antes de elegir gabinete, que hoy en la tarde ya tenemos gabinete para que lo sepan cuando estamos grabando, lo primero que hizo fue entrar a su Instagram y eliminar a 100 Brazers, scores, no sé cómo se le dice, de contenido para adultos, quizá, ¿no? Actrices, Actrices para contenido para adultos. Eso fue su primera medida de gobierno, o sea, lo más Y importante. en vivo lo ha hecho porque estaba en un podcast en vivo en la Rock Network, creo que, y en vivo poncharon cómo iba bajando los seguidores. Sus seguidores a las Sí, chicas fascinantes que seguía nuestro presidente, ¿no? Y sus tweets, ¿no? Una persona un poco cuestionable, ¿no? Si uno analiza estos tweets que tenía, algunos aducen que era más joven, pero, o sea, una mentalidad retorcida por momentos a la hora de poder redactar eso, ¿no? Hay peores personajes en Twitter, pero, o sea, uno no esperaría eso de una autoridad pública. O alguien que busca ser en el futuro un representante. Pero de chicos, la pregunta es, ¿te hace una mala persona mirar porno? ¿O contratar contenido pornográfico? ¿Te hace una mala persona? Ahí podríamos ir. Cuando el fiscal Nadino Gálvez le archiva la denuncia por supuesto intento de violación, por violación, mejor dicho, lo que la fiscalía y la corte le recomiendan es que tome un curso psicológico porque tiene problemas de control sexual. O sea, lo mandan al psicólogo, precisamente. O sea, no vamos a hablar psicológicamente porque creo que ninguno de los tres tiene la especialidad en eso, pero el especialista lo manda a tomar un curso con un psicólogo porque sexualmente es peligroso. Así lo define, como peligroso. Pero ya, ahora la pregunta es, si presentara un próximo candidato, X persona, ¿no? Un joven, cualquier persona que tenga siguiendo a una persona, una actriz de contenido pornográfico, o le detectan que tiene cuentas suscritas en OnlyFans, ¿lo hace una mala persona? Yo creo que moral y éticamente como que reduce su calidad, ¿no? O sea, de repente si tú te vendes como eso ante tu público electoral, no tendrías el puesto público, pero si tú lo escondes y mantienes un perfil, te perfilas como un político de carrera, etc., que militas en un partido que lleva muchos años, formado dentro de las alcaldías de Lima, ¿no? Pero, o sea, es una cosa como tú dices, tu vida política y como tú dices, partidaria, ¿no? Y cómo te presentas, ¿no? Pero yo pienso que lo que tú consumes en tu privacidad no tendría por qué afectar a tu carrera. O cómo va eso. Voy a la línea de Cristian, ¿ya? O sea, seamos conscientes. Al señor Geri no lo eligió nadie. O sea, 11.000 votos fue lo que sacó para ser accesitario. Pero yo creo que si tú le pones a alguien, oye, el futuro congresista que va a hacer leyes pro familia, digamos, ¿no? O en defensa de los niños, de la educación infantil, o tantas cosas que se puede gestionar en este Congreso, ¿tú crees que las madres de familia, los padres, votarían por una persona que dedica su tiempo libre, es así, porque es parte de su tiempo libre, como tú dices, su vida interna, a ver contenido para adultos? Hay estudios muy grandes de la Unión Europea y de distintas instituciones que dicen que el cerebro del hombre que mira pornografía se reduce considerablemente y se vuelve casi un animal más, ¿no? Más allá de patologizar el comportamiento, yo creo que la vida de un político no puede estar desarraigada de su vida privada. Ya. Muchas veces se dice, ¿no? La vida... El doble estándar. Claro, el doble estándar. Hay una frase de Simón de Beauvoir, ¿no? Que el político no tiene vida privada. Entonces, a los próximos candidatos les recomendamos que tengan alguna suscripción, algunas seguidoras, se anulen antes de Y presentarse. no solo eso, hemos tenido un candidato, por ejemplo, que tuvo una infidelidad, salió corriendo de un departamento y se cayó de las elecciones. O sea, mi camisa lo dice todo. Ya saben de qué candidato hablamos, ¿no? Hemos tenido candidatos que ante el mismo hecho lo han ventilado públicamente, que tenían un hijo fuera de la relación, muy elocuente a la hora de poder dar sus discursos, pero el hecho de poder afrontar su vida privada y connotarla de acuerdo a su vida pública, que es la vida de cómo, no lo hace tan cuestionable, no lo hace tan éticamente reprochable. No, además, el problema es acobardarse y no saber defender tu postura al final, ¿no? Esconder un aspecto tuyo que es parte tuya. y específicamente, o sea, creo que la ciudadanía, en lo que hemos visto en las marchas, las quejas de transportistas, o sea, está pendiente de la seguridad ciudadana. O sea, quieren que alguien que combata la inseguridad ciudadana, alguien que resuelva problemas de educación, salud, transporte del país, ¿no? Entonces, si el presidente le va a dedicar tiempo a contenido para adultos en vez de gobernar, por lo menos, o sea, si yo tuviera una hija o yo tuviera una hermana y me dicen, oye, voy a ser ministra, por cierto, ministra de Economía, piénselo bien,
de un señor como ese, yo tendría miedo de que, o sea, el señor sea un depravado realmente, ¿no? Yo creo que también hay no todo es eso, sino también una cierta cuota de propaganda, no de publicidad, de propaganda hacia los aspectos más despectivos de esta persona, ¿no? Y esto también se mueve a través de intereses, ¿no? No hay que ser ingenuos, ¿no? Hay personas que Sí. quieren sí o sí bajarse a Gerí para que asuma una persona de las antípodas del pensamiento ideológico, de repente progresista, de izquierda. Bueno, yo, en mi punto de vista, sí sé que el señor Geri está mal, ¿no? O sea, todos los tweets dan mucho que desear ante las mujeres y ese comportamiento. Y el tweet que más me desató polémica, creo que ¿quién va a una fiesta infantil de niños y siente morbo por un animador infantil? O sea, yo creo que eso ya es demasiado fuerte. ¿Quién puede ir a una fiesta infantil de niños y sentir eso, no? O sea, y si lo puedes sentir, no lo publicas. O sea, te queda en tu mente y se queda ahí. Punto, ¿no? Perdón que te corte, John, pero yendo, o sea, sin menospreciar que el tema, y lo hemos conversado creo un largo rato, el señor Gerín no solo está acusado de ese tema, ¿no? De temas sexuales, cae también en temas patrimoniales, de balance patrimonial, tiene problemas también con relaciones en el Congreso, su líder de su partido, de Somos Perú, estaba investigada, durante años ha sido investigada por los casi delitos semejantes en los de tema patrimonial. Entonces, quien permite el ingreso de Gerí sabía quién estaba poniendo ahí en caso Dina Boluarte, la señora Boluarte, fuera bancada. Entonces, hay que darle responsabilidad a quien le corresponde. Personalmente, y sin alegorías directas, quizá, yo creo que los responsables de lo que tenemos ahora sí le podemos llamar pacto infame, porque solo partidos políticos distorsionados de la realidad podrían poner una persona así investigada, ¿no? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Acción Popular, que esta vez lo blindó de la censura, porque se proponía una nueva mesa directiva. Claro, pero ¿qué puede ser? Pero yo me estaba conversando y me decían, es que es una persona sin escrúpulos, o sea, sin escrúpulos, es una persona muy fácil de dominar. O sea, y obviamente como está acusado de tantas cosas, todo el mundo lo va a dominar. O sea, es por sí que lo han elegido, y como tú lo dices, la segunda votación lo que hacen sobre la mesa, la gente lo apoyó porque saben que es una persona muy fácil de manipular. Y ahora, hay que también ser realistas. En 6 meses para las elecciones no se va a hacer mucho. No se puede hacer mucho. Y lo que más va a sufrir es el bolsillo del Perú. ¿Por qué? Porque entran nuevos ministerios, nuevas ideas, otras nuevas reprogramaciones, que en 6 meses van a quedar nulas de nuevo. Ahora, como visión país, ¿ustedes creen que cambiar un presidente en cuántos días va? En menos de una semana, ¿le hace bien al país? Yo tengo una visión directa, mía, que es, yo acabo de escuchar y ver en redes los nuevos ministros que ha presentado el señor Gerí, algunos viceministros de gobiernos anteriores, de buen perfil, académicos algunos, ¿no? Pero lo que me sorprende, o sea, lo que a mí me sorprende personalísimamente, es que el Partido Popular Cristiano, si tiene la intención de llegar a hacer algo en la campaña del 2026, o sea, Partido Popular Cristiano, le dé la venia a uno de sus militantes para que sea premier de un acusado nuevamente de aumento de balance patrimonial, de violación, o sea, ahí yo discrepo ya, porque en el Estado el funcionario público de carrera no trabaja para una autoridad pública, trabaja para el Estado. Pero o sea, el fin mayor de un funcionario público no es trabajar para la autoridad de turno. No, pero ¿con qué? O sea, si mañana marcha la gente, vamos a atacar si mañana la gente marcha y empieza a haber un desbalance en las marchas, ¿quiénes son los responsables políticos de que ocurra algo en las marchas? El premier y el presidente. Y quien nombra al premier es el presidente. O sea, y el señor Ernesto no es sí es un funcionario público de carrera, es presidente del Tribunal Constitucional, lo que ustedes quieran, pero ¿qué busca el PPC? O sea, ¿qué busca él en esta salida? Yo te puedo decir, el fin que busca cualquier funcionario público es servir al Estado, no servir a la autoridad. No, ahí discrepo, pero yo un poquito, porque para terminar esto, nosotros somos servidores públicos, la palabra es servimos al Estado, pero nosotros nos escogen los puestos de confianza porque tú vas a la línea de carrera del que va a la cabeza. Acuérdate que los ministerios son cargos de confianza. Habría que hacer una precisión ahí. Quien nombra a los ministros no es el presidente. No, pero el premier, estamos hablando específicamente del premier.
es quien va Pero por a eso. Por eso Pero te voy a estamos decir, hablando del premier. proponer a nuestro presidente Pero pues, quiénes pueden ser claro, ministros. pero es como yo mismo, Sí. si como yo te doy premier y yo te propongo a ti es porque yo siento que tú vas a ir con lo que yo voy a Pero hacer. ¿quién lo ha propuesto? ¿El presidente o el No, el premier? premier lo pone y el presidente lo aprueba. Ya, pero ¿quién propuso al premier? El premier se propuso solo. No, lo pone el presidente. ¿Quién lo puso Claro, al premier? pues. Al señor, ya, si lo puso el presidente, el Ya. premier va a responder a las intenciones del presidente. No necesariamente. No, O pero... sea, no va a servir al Estado. No, es que El premier estamos va a acá un poco